Conocemos el proceso de tanteo durante una competición, responsabilidades, sumas y subtotales, forma correcta de marcaje. En este vídeo os indicamos unos puntos a tener en cuenta. Nos encontramos en el pabellón Jesús de España, en el municipio de Valdemoro, situado en el sur de la Comunidad de Madrid. El Club de Tiro con Arco Villa de Valdemoro está organizando una de las jornadas del Raúl de Salada de temporada 21-22. Además, hoy mismo estamos de celebración por su 20 aniversario. Desde aquí queremos felicitarles, además de agradecerles la colaboración que nos han brindado para la grabación de este vídeo. En este vídeo vamos a abordar el tanteo, que es una de las tareas que tienen que hacer los deportistas durante una competición, que consiste en darle valor a las flechas que están en la diana y anotarlas en las hojas de puntuación. Para poder desplazarnos hacia la línea de dianas, que es donde se realiza el tanteo, tenemos que esperar a que el director de tiros dé la señal de finalización de la tanda. Esta señal sonora reproducirá 3 pitidos consecutivos cuando los deportistas hayan terminado de tirar sus flechas o cuando el tiempo asignado por tanda haya concluido. Cuando se realiza el primer tanteo en una fase de una competición, los deportistas se reparten responsabilidades. Se asignan 2 tanteadores. Uno se encarga de rellenar la hoja de puntuación manual o escrita y el otro lo hace en la hoja electrónica. Aquellos deportistas que no están anotando en las hojas de puntuación son los encargados de comprobar que los valores declarados son correctos. Una vez anotados, podrán marcar los agujeros que dejan las flechas en la diana y extraerlas del parapeto. Es importante tener en cuenta que no se puede empezar a tantear hasta que todos los deportistas de la diana estén presentes. Es responsabilidad de todos ellos comprobar que los valores declarados por cada deportista corresponden con la posición real de la flecha en la diana y que estos valores sean anotados correctamente en las hojas de puntuación. En algunas ocasiones vemos como los deportistas tocan sus flechas para identificarlas y declarar sus valores. Ante esta situación, comentaros que no se puede tocar ninguna parte del parapeto, diana o flecha, ni siquiera por los jueces, hasta que todos los tanteos estén anotados en las hojas de puntuación. El motivo principal es porque puede existir una flecha con tanteo dudoso. Si aplicamos cualquier movimiento, aunque sea involuntario, el valor de esa flecha puede ser alterado y como consecuencia puede modificar las posiciones de los deportistas en la clasificación final. En el caso de existir alguna discrepancia entre los deportistas y esta no puede ser solucionada entre ellos, se requerirá la presencia de un juez. Este analizará la situación, ayudará a resolverla y tanteará alguna flecha dudosa en caso de existir. Cuando terminamos de anotar los tanteos y realizadas las sumas correspondientes, los tanteadores tienen que comparar las 2 hojas de puntuación. No debe esperarse al final de la fase para realizarlo. Con comparar los subtotales es suficiente. En el caso de existir alguna suma errónea, esta persistirá hasta el final y traerá como consecuencia la corrección total de la hoja de puntuación. En el caso de tener que realizar alguna modificación en la hoja de puntuación manual o escrita, tenemos que diferenciar entre 2 zonas. En una anotaremos los valores de las flechas y en otra anotaremos las sumas y subtotales. En el caso de realizar la corrección en la zona de los valores de las flechas, esas modificaciones tienen que ser validadas por todos los deportistas, además de firmadas. Esa firma se realizará en la misma altura de la modificación y fuera del cuadro de anotación. Asimismo, es muy importante completar la casilla de los totales, firmar como deportistas y como tanteadores al finalizar cada fase. Lo que firméis o no es vuestra responsabilidad, ya que el equipo de gestión de resultados puede solicitar al presidente de la comisión de jueces, en base al reglamento, alguna sanción por no completar la hoja correctamente. En cuanto a la seguridad, es imprescindible dejar las hojas de puntuación a 2 metros o más frente al parapeto con el fin de evitar algún accidente. Cuando dejáis las hojas de puntuación debajo del parapeto, cuando no hay flechas, no existe peligro. Pero pensad que cuando volvéis ya tenemos otra vez flechas clavadas y al agacharos es cuando se puede producir el accidente. Cuando se produce un rebote o un traspaso es muy conveniente que los agujeros estén marcados. Recordemos que un rebote se produce cuando una flecha llega a la diana, deja agujero en ella, no se clava y cae frente al parapeto. Un traspaso se produce cuando la flecha llega a la diana, atraviesa dejando agujero en ella, quedando embebida o incluso cayendo detrás de él. Estas flechas pueden ser tanteadas por un juez, que comprobará que se ha producido alguna de estas situaciones y buscará los agujeros sin marcar que hay en la diana. El manual de jueces expone que una flecha que impacta y rebota puntuará de acuerdo al agujero que deja en la diana, siempre y cuando
todos los agujeros hayan sido marcados y se puede identificar uno sin marcar. También dice que si un juez encuentra más de un agujero sin marcar, dará a la flecha en cuestión el valor más bajo del agujero sin marcar. Esto llevado a la práctica quiere decir que si tiráis una flecha, hace un agujero en la zona del 10 y no se clava y solicitáis un rebote, el juez buscará los agujeros sin marcar que hay en la diana. Si encuentra otro agujero en la zona del 5, por ejemplo, dará el valor a esa flecha como un 5 por ser el agujero sin marcar de menor valor. Cuando están todos los tanteos anotados, el deportista asignado puede empezar a marcar los agujeros que han hecho las flechas en la diana. En cuanto a lo que tenemos que marcar o no, la palabra clave es diana, de 40, de 60, de 80 o de 122 centímetros, en lo que respecta a su zona de puntuación. Agujeros o marcas en otras zonas como pueden ser trípodes, foam o incluso la zona no puntuable del papel no se tendrán en cuenta y por ese motivo no es necesario marcarlos. ¿Cómo tenemos que realizar esta acción? Será antes de retirar las flechas y utilizaremos bolígrafos de color azul o negro de punta fina o en su defecto rotuladores con el mismo formato. Evitaremos otros colores, la punta gruesa o los lápices que no son adecuados para realizar este marcaje. La marca correcta es con dos líneas de no más de 5 milímetros de longitud y con un ángulo de 90 grados. Una vez marcados todos los agujeros, podemos extraer las flechas del parapeto, teniendo la precaución de que no tengamos a ningún deportista cerca y sobre todo detrás. De esta manera evitaremos producir algún accidente no deseado, como por ejemplo clavarle una flecha a un deportista. En el caso que un deportista se encuentre en una zona peligrosa, le pediremos que se retire o esperaremos a que esté a una distancia lo suficientemente segura. El proceso de retirada de las flechas lo podrá hacer el deportista asignado o en colaboración con otros de la misma diana, pero si uno de ellos solicita que sus flechas no sean tocadas, debemos respetarlo. Os resumimos. Antes de cada fase tenemos que repartirnos las responsabilidades. Tenemos que esperar a que todos los deportistas estén presentes antes de tantear. No se puede tocar ninguna parte del parapeto, diana o flecha hasta que todos los valores estén anotados. Las hojas de puntuación deben dejarse a 2 metros o más frente al parapeto. Os recomendamos marcar los agujeros. Los jueces darán el valor más bajo de los agujeros sin marcar encontrados en caso de existir más dudas. Y por último, respetar la decisión de un deportista si solicita que no se toquen sus flechas. Esperamos que este vídeo os permita seguir avanzando en este apasionante deporte. Nos vemos pronto con nuevos contenidos.